Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase virtual de Matemáticas 2. En este caso vamos a ver vectores en el plano y en el espacio y operaciones con vectores. Vamos a hacer algunos avances sobre conceptos que ya se dieron en Matemáticas 1. Por ejemplo, nosotros en Matemáticas 1 hablábamos de R2 como el plano XY, y de alguna forma lo definíamos como el conjunto de todos los pares ordenados de números reales. ¿Sí? De la misma forma nosotros podemos definir R3 en forma análoga, ¿sí?, como una terna donde cada uno de los elementos de la terna también es un número real. Entonces, así como hablábamos en R2 de pares ordenados, en R3 podemos hablar de ternas ordenadas. La clave aquí es hablar de ternas ordenadas, la palabra ordenada. ¿Qué significa esto? Simplemente que en cada uno de estos elementos que contiene tres componentes, tres partes, el orden es importante. O sea, la terna A1, A2, A3 no es lo mismo que la terna A2, A1 y A3. El orden importa. Bien, a cada uno de estos elementos, de estos pares ordenados en R2, o estas ternas ordenadas en R3, le vamos a llamar vectores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, al vector B, que está formado por los componentes B1 y B2, de ese vector decimos que es un vector en R2. Y por ejemplo, el vector W, formado de esta forma o representado por esta terna, es un vector en R3. Bien, nosotros hablamos de vectores de pares ordenados como vectores en R2 y de ternas ordenadas como vectores en R3. De alguna forma, nosotros tenemos la idea geométrica de que un vector es una flechita, un segmento ordenado, que de alguna forma, bueno, está formado por, o tiene como elementos un módulo, una dirección, un sentido. Son conceptos más geométricos que se pueden haber visto en física, por ejemplo. Y vamos a ver más adelante en esta clase que en realidad estos dos conceptos son equivalentes. Simplemente que aquí, bueno, vamos a hacer un tratamiento más matemático que por ahí de rato puede sonar un poco más abstracto, pero conceptualmente estas ternas ordenadas en R3 o estos vectores como flechitas o segmentos ordenados, conceptualmente son la misma cosa. A un vector se lo va a representar como una letra, con una letra en negrita, ¿sí?, en tipografía negrita. Pero también como notación alternativa podemos encontrar, sobre todo en textos más físicos, o digamos en texto de física, una letra que no está en negrita pero con una flecha arriba, ¿sí? Las dos notaciones son equivalentes, ¿sí? En contextos más matemáticos se suele usar más esta notación y en contextos más físicos se suele usar esta notación. Obviamente también, digamos, yo estuviese dando esta clase frente a ustedes en forma presencial, en un pizarrón, obviamente utilizaría esta notación porque es la que es fácil de escribir con una tiza. Bien. Una vez que hemos definido, ya vamos a ahondar en el concepto y en las propiedades, pero bueno, una vez que hemos definido los vectores, vamos a definir algunas operaciones básicas. Por ejemplo, supongamos que tenemos, bueno, el vector A y el vector B, ¿sí?, que, bueno, como se ve, son ternas, o sea que pertenecen a R3, y R, que es un número real. Entonces, vamos a definir dos operaciones básicas con vectores. Una de ellas es la suma de vectores, ¿sí? Tenemos la suma de los vectores A y B, o sea, la suma de estas dos cosas que tengo acá. La suma de dos vectores es otro vector, ¿sí? Y cada una de las componentes del vector resultante es la suma, ¿sí?, de las componentes correspondientes de los vectores que estoy sumando. Básicamente, la primer componente, esto que está entre el paréntesis de apertura y la primer coma, la primer componente del vector resultante es la suma de las primeras componentes, la segunda componente es la suma de las segundas componentes y así. Esta es una de las operaciones básicas con vectores. La otra
operación que podemos definir es el producto de un escalar por un vector. Escalar le hace un número, simplemente un número. Entonces el producto de un número con un vector, por un vector, lo obtengo de multiplicar cada una de las componentes del vector por ese mismo número. ¿Sí? El hecho de decir escalar, ¿sí? Usar la palabra escalar para referirse a un número también nos retrotrae un poco a la física y algo que ustedes seguramente ya han visto en física, que son las magnitudes vectoriales y las magnitudes escalares. Justamente sabemos que hay magnitudes físicas que pueden ser descritas simplemente por un número con una unidad y nada más, como por ejemplo el tiempo, la masa, y otras magnitudes físicas para cuya descripción completa se necesita más información, una dirección, un sentido, la fuerza, la velocidad, el desplazamiento. Entonces allí entran las magnitudes escalares y vectoriales. En ese marco es que a un número le llamamos un escalar para contraponerlo a un vector. ¿Sí? Bien, una vez que definimos la suma entre vectores y el producto de un número por un vector, podemos hacer algunas definiciones que nos van a permitir seguir avanzando con la definición de las operaciones. Por ejemplo, definimos el vector menos a como el vector menos 1 por a. Nosotros acabamos de definir el producto de cualquier número por un vector. Entonces el producto de menos 1 por un vector está definido. Una vez que hemos definido el vector menos a, podemos definir la resta entre vectores. La resta de vectores, si yo la defino b menos a, no es otra cosa que la suma de b más el vector menos a. Es tan simple como eso. Y en la práctica, si nosotros operamos con las definiciones que hemos visto de las operaciones, simplemente decir el vector b menos a es un vector en el cual cada una de las componentes es la resta de las componentes de los vectores correspondientes. Otra definición que vamos a hacer y que nos va a ser de utilidad más adelante es el vector 0. Fíjense que acá está en negrita, o eventualmente si lo hiciera en el pizarrón sería un 0 con una flechita arriba. Este es el vector 0 y es el vector que tiene 0 en cada una de las componentes. Fíjense que estas componentes no están en negrita, porque estas componentes son números, y esto sí está en negrita porque es un vector. ¿Sí? Bueno, vamos a dar un par de ejemplos para que esto no quede en el aire. Por ejemplo, supongamos que tenemos estos dos vectores. Entonces podemos hacer la suma de estos dos vectores, sumándolos justamente componente a componente. Entonces, cuando tenemos A y B, ponemos explícitamente los dos vectores, hacemos la suma, primer componente del primero más primer componente del segundo, segundo componente más segundo componente, tercer componente más tercer componente. Y una vez que efectuamos esas sumas o restas, tenemos este vector que es el resultado de la suma. Ahora supongamos, como ejemplo del producto de un escalar por un vector, que yo tengo 3 veces el vector A, el mismo vector A que tenemos acá. Entonces 3 veces el vector 2 menos 3, 1, como lo calculo, multiplicando cada una de las componentes por este número. Entonces tengo 3 por 2 como primer componente, 3 por menos 3 como segundo componente y 3 por 1 como tercer componente. Eso me da como resultado el vector 6 menos 9, 3. Una vez que definimos y ejemplificamos las operaciones entre vectores, ahora podemos avanzar un poquito y definir algunas propiedades de las operaciones con vectores. Por ejemplo, sean A, B y C vectores en R3, podemos decir, a partir de eso podemos explicitar las siguientes propiedades. La propiedad asociativa o la asociatividad de la suma entre vectores. Si a un vector le sumamos la suma de otros dos vectores, es lo mismo que al resultado
de la suma de los dos primeros sumarle el tercero. La conmutatividad, no hay mucho que explicar. A más b es igual a b más a. El orden en que estoy sumando los vectores no cambia. Tenemos la existencia del elemento neutro, el vector 0 que habíamos definido hace un rato. A más el vector 0 es igual al vector 0 más el vector A, y eso es igual a A. O sea, sumar el vector 0 a un vector no lo cambia. Y la existencia del elemento inverso. El elemento inverso de un vector A, que definimos como menos A, es aquel vector que cuando se lo sumo al vector A me da como resultado el elemento neutro de la suma. Para el caso del producto de un escalar por un vector, tenemos también las siguientes propiedades. La distributividad, que me dice que si yo tengo el producto de un número por una suma de vectores, eso es igual al número por el primer vector más el número por el segundo vector. También podemos plantear la distributividad de esta forma. Si yo tengo la suma de dos números multiplicada por un vector, esto es igual al primer número por el vector más el segundo número por el vector. Planteamos también para el producto de un número por un vector la asociatividad. O sea, si yo tengo un número multiplicado por el resultado de multiplicar otro número por un vector, eso es lo mismo que multiplicar el resultado de la multiplicación entre los dos números por el mismo vector. Bien, vamos a volver un poquito para lo que veíamos en Matemáticas 1, en R2, ¿sí? En R2 nosotros hablábamos poco de vectores, hablábamos más de puntos. Entonces, cuando yo tengo un par ordenado en el plano XY, o sea, en R2, decíamos, bueno, yo tengo un punto P y aquí tengo las coordenadas del punto. O sea, A1 y A2 son las coordenadas del punto P. ¿Dónde me aparecen los vectores? Bueno, yo podría decir, ¿qué pasa si desde el origen de coordenadas hasta el punto P yo trazo un vector? Entonces yo puedo decir, este es mi vector A, y acá tengo los mismos valores A1 y A2. Entonces A1 y A2 son las componentes de ese vector. Entonces, ¿qué tengo aquí? Yo tengo que A1 y A2 son las coordenadas del punto P, pero al mismo tiempo son las componentes del vector A. Si nosotros nos fijamos, aquí tenemos una equivalencia entre el concepto de un punto y el concepto de un vector, donde de alguna forma decimos que para cada punto existe un único vector que va desde el origen de coordenadas a ese punto. Entonces hay una correspondencia 1 a 1 entre puntos y vectores. Entonces podemos utilizar esos dos conceptos como equivalentes, ¿sí? Entonces hablamos de punto, hablamos de vector, dependiendo del contexto, pero estamos hablando básicamente de lo mismo. Bueno, nosotros conocemos ya esta forma de representar entonces un vector en R2. Digamos, a partir de las componentes, trazamos en el eje X la componente 1, marcamos en el eje Y la componente 2, trazamos el punto correspondiente y después marcamos el vector desde el origen hacia ese punto. ¿Cómo vamos a hacer en R3, donde tenemos tres componentes? Bueno, en R3 vamos a tener un sistema de tres ejes mutuamente perpendiculares, el eje X, el eje Y y el eje Z. Estos tres ejes son perpendiculares entre sí, simplemente que por la perspectiva el eje X se lo ve así. En realidad el eje X estaría como saliendo del plano de la pantalla hacia cada uno de ustedes. Bien, ¿cómo hago? Lo primero que voy a hacer va a ser en el plano XY, voy a marcar los componentes A1 y A2. Entonces de esa forma voy a poder marcar el punto, este punto, como hacía en R2. Entonces el punto definido por A1 y A2 lo marco aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer con A3, que es la componente que me falta? Entonces después, a partir del punto definido en el plano XY por A1 y A2, de allí me voy a ir para arriba en forma perpendicular al plano, o sea, en forma paralela al eje Z, ¿cuánto? A3. Y este punto es el punto que me va a definir el vector. Entonces, a partir de ahí, lo que hago es trazar desde el origen de coordenadas hacia ese punto el vector.
y allí tengo mi vector en R3. Esta altura A3 quedaría aquí marcada en el eje Z, ¿sí? Donde esto es paralelo al plano TGI. Por ahí se ve medio torcido por la perspectiva, pero la idea es un poco esa. Bien, una vez que hemos aprendido cómo representar gráficamente vectores, vamos a ver cómo representamos gráficamente estas operaciones básicas entre vectores. Por ejemplo, para la suma en R2, seguramente ustedes han visto la famosa regla del paralelogramo. Supongamos que tenemos los vectores A y B y yo quiero sumarlos. Quiero encontrar gráficamente la suma. Bien, ¿cómo hago? Primero construyo un paralelogramo a partir de A y B. Fíjense que este lado es paralelo a este y este lado es paralelo a este. Básicamente un paralelogramo justamente. Trazo la diagonal del paralelogramo y esa diagonal del paralelogramo no es otra cosa que el vector suma A más B. ¿Sí? Esta es la famosa regla del paralelogramo que habrán escuchado nombrar o habrán utilizado más de una vez para encontrar suma de vectores. Ahora, ¿qué pasa en R3? ¿Cómo obtengo la suma de dos vectores en R3? Resulta que la regla del paralelogramo vale también en R3. Por ahí es un poco más difícil de dibujar o de visualizar, pero es lo mismo. En este sistema de ejes vamos a graficar estos dos vectores A y B, donde aquí, por simplicidad, como para tratar de ver más o menos, de visualizar las orientaciones, están estos trazos que yo hacía para graficarlo. Teniendo estos dos vectores A y B, yo trazo el paralelogramo, trazo la diagonal y tengo el vector suma. Es lo mismo que en R2, por más que sea un poquito más difícil de visualizarlo o de dibujar, estamos hablando de lo mismo. Bien, ¿cómo representamos el producto de un vector por un escalar? Bueno, supongamos que tenemos el vector A. Vamos por partes. Entonces, ¿qué pasaría si yo al vector A lo multiplico por el número menos 1? ¿Sí? Un poco analizando la forma en que construimos la representación gráfica de un vector y saber qué es lo que hace multiplicar por menos 1, que simplemente le cambia el signo a cada uno de los componentes, queda claro que el vector menos 1 por A es un vector que tiene la misma dirección que A, tiene el mismo módulo, o sea, tiene la misma longitud, simplemente que apunta en sentido contrario. Bien. Ahora, tenemos este otro caso, por ejemplo, con el mismo vector A, ¿qué pasaría si yo lo multiplico por 2? Bueno, si yo lo multiplico por 2, voy a obtener un vector que tiene la misma dirección, el mismo sentido, pero cuyo largo es el doble. Y si lo multiplico por un número menor que 1, supongamos que al vector A lo multiplico por un medio. Obtengo esto. Esto que tenemos aquí en azul es el vector un medio de A. O un medio por A. Entonces lo que tenemos es un vector que tiene la misma dirección, el mismo sentido, pero cuya longitud es la mitad de la longitud del vector original. Con todo esto, lo que podemos decir es, podemos resumir de la siguiente forma. Cuando yo multiplico un vector por un número, siempre voy a obtener un vector que tiene la misma dirección, entendiendo por dirección que está sobre la misma recta, ¿sí? Entonces, si el número por el cual yo multiplico es positivo, los dos vectores van a tener el mismo sentido, o sea, van a apuntar para el mismo lado. Si el número por el cual yo multiplico es negativo, el vector resultante va a apuntar para el otro lado. Y en cuanto a la longitud, si el número por el que multiplico tiene un valor absoluto mayor que 1, la longitud del vector resultante va a ser mayor. ¿Cuánto mayor? ¿Cuántas veces mayor? Bueno, de acuerdo al número por el cual estoy multiplicando. Y si yo multiplico por un número menor que 1, la longitud del vector resultante va a ser menor que la del vector original. Y no hay mucha más ciencia para ver cómo afecta gráficamente multiplicar un número por un vector. Bueno, vamos a ver ahora la representación gráfica de la diferencia entre vectores. Bueno, tenemos estos vectores A y B
Y recordemos la definición. B menos A es lo mismo que decir B más menos A. Pero bueno, nosotros sabemos ahora gráficamente cómo construir menos A. Entonces, para hacer B menos A, yo lo que tengo que hacer es B más menos A. Entonces me voy a olvidar del vector original A y me voy a quedar con B y menos A. Y ahora tengo que sumar estos dos vectores. ¿Y cómo lo sumo? Gráficamente con la regla del paralelogramo. Entonces, tengo B más menos A, es esto que tengo aquí. Bueno, y esta es efectivamente la diferencia. ¿Sí? Ahora bien, perfecto. Esto es la diferencia gráficamente en función de B y del vector menos A. Pero ¿cómo relaciono eso con los vectores originales? Volvamos a graficar entonces el vector A. Si yo me fijo, ¿sí? Este vector, que sería la diferencia, es exactamente igual al vector que habría si yo trazo un vector desde el extremo de A hasta el extremo de B, simplemente que desplazado. Pero de alguna forma es el mismo vector. Entonces eso me da una forma de obtener la diferencia B menos A en función de los dos vectores originales. ¿Qué sería esta? ¿Sí? Entonces, básicamente, gráficamente, yo puedo obtener la diferencia entre los vectores trazando un vector desde el extremo del vector que resta, o sea, desde el sustrayendo el segundo vector en la resta, hacia el extremo del primer vector en la resta. Y después, eventualmente, lo puedo trasladar al origen de coordenadas. ¿Sí? Bien. Con esto ya podemos representar gráficamente la resta entre vectores. Ahora vamos a seguir avanzando y vamos a definir algunas otras operaciones entre vectores. La siguiente que vamos a ver es el producto interno. El producto interno es una operación entre dos vectores que me devuelve un número. ¿Sí? Entonces, siendo A y B vectores en R3, cada uno con componentes A1, A2 y A3, B1, B2 y B3, yo defino el producto interno que se anota de esta forma, se indica de esta forma. El producto interno entre los dos vectores es la suma de los productos componente a componente. ¿Qué quiere decir esto? Primera componente del primer vector por primera componente del segundo, más segunda componente del primer vector por segunda componente del segundo vector, más tercera componente del primer vector por tercera componente del segundo vector. La definición es tan simple como esa. Vamos a un ejemplo para que quede más claro. Si mis vectores A y B son estos dos vectores, el producto interno va a ser este. Primera componente del primer vector por primera componente del segundo, más segunda componente del primero por segunda componente del segundo, más, y así sucesivamente. Una vez que tenemos esto, tenemos una simple suma, resta, digamos, operaciones entre números. El resultado es 7. ¿Sí? Es simple. Como vemos acá, el producto interno es una operación, ¿sí?, que me toma dos vectores y me devuelve un solo número. Es una operación muy importante. En la física también hay muchas cantidades, hay magnitudes físicas que se definen a partir de un producto interior. De hecho, el trabajo, ¿sí? El trabajo puede pensarse como el producto interno de el vector fuerza por el vector desplazamiento, ¿sí? Y muchos otros ejemplos, digamos. Bueno, una vez que hemos definido y ejemplificado el producto interno, vamos a ver algunas propiedades, ¿sí? Bueno, considerando A y B y C vectores en R3 y K un número real, podemos plantear las siguientes propiedades para el producto interno. La primera es la conmutatividad, o sea, el producto interno de A por B es lo mismo que el producto interno de B por A, ¿sí? El segundo es la distributividad,
O sea, si yo a la suma de dos vectores, si yo tengo el producto interno entre la suma de dos vectores y un tercer vector, eso es lo mismo que el producto interno del primer elemento de la suma por el segundo vector más el segundo elemento de la suma por el segundo vector. Lo mismo si en realidad tengo el producto interno de un vector por la suma de otros dos. Bien, la tercera propiedad que podemos mencionar es que si yo tengo el producto de un número por el producto interno de dos vectores, eso es lo mismo que el producto interno del vector resultante, del número por el primer vector con el segundo. O también es igual al producto interno del primer vector por el vector resultante del producto del número por el segundo vector. Y la cuarta propiedad es la de positividad, ¿sí? Que me dice que el producto interno de un vector por sí mismo siempre es mayor o igual que 0, o sea, no puede ser negativo. Y que además el producto de un vector por sí mismo es igual a 0 solamente si, y solamente si el vector es igual al vector 0. ¿Sí? Vamos a jugar un poquito para demostrar estas cosas. En realidad no vamos a demostrar todas, se demuestran muy fácilmente a partir de las definiciones y de lo que ya sabemos de operar con números. Por ejemplo, ¿cómo demostraríamos la conmutatividad? ¿Sí? Veamos, a partir de la definición, al producto interno AB, ¿sí? Lo vamos a representar de esta forma. Y el producto interno B por A lo vamos a representar de esta otra forma. O sea, primera componente del primer vector por primera componente del segundo vector y así sucesivamente. Ahora, claramente vemos que estas dos cantidades son iguales. ¿Cómo nos damos cuenta? Y porque acá tenemos A1 por B1 y acá tenemos B1 por A1. Y el producto es conmutativo. ¿Sí? Acá también estas dos cantidades son iguales y estas dos cantidades son iguales. Entonces vemos que estas dos cosas son iguales. Alguien podría decir, bueno, ya sé que el producto es conmutativo, entonces ya no tenía que demostrar nada porque acá tengo que el producto interno es conmutativo. Pero volvemos a lo que dijimos hace un rato. En realidad, yo sé que el producto entre números es conmutativo, pero no sé si el producto interno entre vectores es conmutativo. Entonces, al desarrollar las cosas, yo veo que por la propiedad de conmutatividad de los números, deduzco que el producto interno entre vectores es conmutativo. Para la distributividad podemos plantearlo de la misma forma. A la hora de demostrar, yo voy a desarrollar lo que tengo a la izquierda del signo igual, después voy a desarrollar lo que está a la derecha del signo igual y después, basándome en lo que yo sé de los números, de las operaciones y las propiedades entre los números, voy a deducir que esta propiedad para vectores es verdadera. Bueno, chequenlo ustedes, vamos a tratar de ir rápido, les dejo, va a quedar la diapositiva allí como para que lo miren, pero tampoco quiero extenderme demasiado porque este tema puede ser un poco denso. Si desarrollamos lo que tenemos a la izquierda del signo igual, basándonos en la definición, tenemos esta expresión en función de los componentes, después de acomodar y distribuir todo. Y para lo que tenemos a la derecha del signo igual, desarrollando estos dos productos internos a partir de la definición, tengo esto. Entonces, el desarrollo final del lado izquierdo de la igualdad me da esto. Y el desarrollo final del lado derecho del signo igual me da esto. Aquí tengo todos paréntesis precedidos de signo más, son todos términos positivos, y cuando reordeno me doy cuenta de que esto es igual a esto. Por lo tanto, esta igualdad se cumple. Esa es un poco la idea detrás de demostrar estas cosas. Vamos a comentar brevemente la cuarta propiedad, que me dice que el producto interno del número de un vector por sí mismo es mayor o igual que 0. A partir de la definición del producto interno, vemos que el producto interno de un vector por sí mismo no es otra cosa que la suma de sus componentes al cuadrado. Y es una suma de cuadrados, no puede ser negativa.
¿sí? Entonces, para ver que esto es igual a 0 si y solo si el vector A es igual a 0, o sea, con esto ya hemos demostrado que no puede ser negativo. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que el producto sea igual a 0? Si el producto es igual a 0, yo tengo una suma de cuadrados igualada a 0, la única posibilidad de que eso se cumpla es que cada uno de los términos sea igual a 0. Por ende, cada una de los componentes va a ser igual a 0. Entonces, la única posibilidad de que el producto interior de un vector por sí mismo sea igual a 0 es que el vector sea el vector 0. Por otra parte, si yo agarro el vector 0 y le calculo el producto interno por sí mismo, me da como resultado 0, lo cual me demuestra la propiedad. Bien, una vez que hemos definido y, bueno, un poco estudiado estas propiedades del producto interno, vamos a pasar a la siguiente definición, que es muy importante y bastante central en la física. La norma de un vector. Para un vector A en R3, vamos a definir a su norma de esta forma. La norma, que se anota de esta forma, así se indica, no es otra cosa que la raíz cuadrada del producto interno del vector por sí mismo. Básicamente, va a ser raíz cuadrada de la primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercer componente al cuadrado. Geométricamente, la norma de un vector, la norma del vector A, es la longitud de ese vector A. ¿Sí? Es de alguna forma lo que comúnmente y en contextos más físicos se llama el módulo de un vector. ¿Cómo demostramos que esta definición, ¿sí?, es geométricamente la longitud del vector A? Bueno, veamos lo siguiente. Tenemos el vector A con componentes A1, A2 y A3 graficado de esta forma en un sistema de tres ejes. L es la longitud del vector. L no es igual a A, porque A es el vector, ¿sí?, con sus componentes, y L es simplemente la longitud del vector. Lo que vamos a demostrar ahora es que la norma del vector, como la acabamos de definir, es igual a L. Lo primero que vamos a hacer es marcar en los ejes X e Y las dos primeras componentes, A1 y A2, y trazamos este punto. Entonces, tengo este vector que vamos a llamar A sub XY, que en realidad es un vector que tiene componentes A1, A2 y 0 como componente en Z. Pero básicamente es este trazo azul que tenemos aquí. Entonces, primero vamos a ver cuánto vale L1. Si yo esto lo miro desde arriba, ¿sí?, tengo definido este triángulo que estoy indicando acá. Y además es un triángulo rectángulo, porque este ángulo es recto. Tenemos este triángulo si yo lo miro desde arriba. Es esto mismo mirado desde arriba. Y los catetos de ese triángulo son A1, A2 y la hipotenusa del triángulo es L1. Por el teorema de Pitágoras sabemos que la hipotenusa de ese triángulo es la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. ¿Sí? Bien. Recordemos esto. Ahora vamos a ver qué hacemos para terminar de determinar la longitud del vector. Ahora bien, entre esta L1 y esta altura, que no es otra cosa que A3, y L, que es la longitud del vector que quiero determinar, también, si lo miro de costado, tengo otro triángulo rectángulo, que es este. Este cateto es L1, este cateto es A3 y este cateto es L. Entonces, nuevamente, el teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. L es igual a la raíz cuadrada de L1 al cuadrado más A3 al cuadrado. Pero L1 era la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Entonces, cuando L1 lo elevo al cuadrado, no es otra cosa que, simplificando la raíz, A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Entonces, la longitud de L no es otra cosa que esto. Y esto es lo que yo había definido como norma de un vector. ¿Sí?
Entonces acabo de demostrar que efectivamente esa definición matemática de norma es la longitud del vector, entonces es equivalente a lo que geométricamente yo conozco como el módulo de un vector. Bien, entonces, como la norma de un vector básicamente lo puedo definir, bueno, es justamente la longitud del vector, de alguna forma lo puedo pensar como la distancia que hay entre el origen del vector y el extremo del vector. Entonces, a partir de este concepto de la norma como longitud de un vector y de lo que yo había visto como diferencia entre vectores, puedo obtener algo muy interesante, que es una fórmula para obtener la distancia entre dos puntos. Veamos lo siguiente. Yo tengo aquí los vectores A y B. Esto que tengo acá es la diferencia B menos A, que simplemente vimos hace un rato cómo se obtenía. ¿Sí? Ahora bien, con esta equivalencia que mencionábamos entre vectores y puntos, si yo miro los puntos extremos de los vectores A y B, la diferencia B menos A es un vector que va desde A hacia B. Y la longitud de este vector que va desde A hacia B no es otra cosa que la distancia entre los puntos A y B. Entonces, esto simplemente me permite definir la distancia entre los puntos B y A no es otra cosa que la norma de la diferencia, B menos A. Ahora bien, restados B menos A, ¿en qué sentido lo resto? Da exactamente lo mismo, porque claramente la distancia entre el punto A y el punto B es la misma distancia que la que hay entre el punto B y el punto A. De la forma en que hemos definido gráficamente la diferencia, si yo en vez de hacer B menos A hago A menos B, lo que voy a tener es un vector que va en sentido contrario, o sea que iría desde B hacia A. Los vectores son diferentes, pero las longitudes de los vectores son las mismas. O sea, da lo mismo. Yo puedo decir la distancia entre B y A es igual a la norma de la diferencia B menos A, o la distancia entre A y B igual a la norma de la diferencia A menos B. Y estas dos cantidades van a ser exactamente iguales, lo cual es lógico porque la distancia entre los puntos es la misma, no importa desde dónde la mida. Bien, a partir de esta definición de norma, volviendo un poquito para atrás, vamos a plantear algunas propiedades de la norma. ¿Sí? Bueno, sean A y B vectores en R3 y sea R un número real. La primera propiedad es la de positividad, ¿sí? Que me dice que la norma de un vector es mayor o igual que 0 y solo es igual a 0 si el vector es el vector 0. Geométricamente tiene sentido porque si la norma representa la longitud de un vector, la longitud de un objeto nunca puede ser negativa. Y esto en realidad se deduce muy simple, o se demuestra muy sencillamente de la propiedad de positividad del producto interno y de la definición de norma. Bueno, otra propiedad que podemos mencionar es esta, ¿sí? Que me dice que la norma de un vector, que es el resultado del producto número por un dado vector, es igual al valor absoluto de ese número multiplicado por la norma del vector. Esta tercera propiedad es lo que se llama desigualdad triangular, que me dice que la norma de una suma es menor, la norma de una suma entre vectores es menor o igual que la suma de las normas de los vectores. Esta cuarta propiedad me relaciona el producto interno entre dos vectores con las normas de los vectores y el coseno del ángulo entre ellos. ¿Sí? El producto interno entre vectores es el producto de las normas multiplicado por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Y esta última quinta propiedad me dice que el valor absoluto del producto interno, ¿sí?, entre dos vectores es menor o igual que el producto de las normas. Bien. La primera, como dijimos, se demuestra muy fácil de la propiedad de positividad del producto interno y de la definición de norma. Vamos a demostrar la segunda, simplemente como para ver un poquito cómo se opera.
Bueno, y estas 3, 4 y 5 son bastante más complicadas de demostrar. No lo vamos a hacer porque se escapa un poco de los alcances de este curso. Pero bueno, nos centramos en la propiedad 2. ¿Sí? ¿Cómo demostraríamos esto? Como dijimos recién, digamos, cada vez que queremos demostrar una igualdad, empezamos a desarrollar uno de los miembros de la igualdad y ver si lo podemos llevar a una forma que sea equivalente al segundo. A ver, sin tanto bla bla, hacemos lo siguiente. Tomamos la norma de R por A. Va a ser, por definición de norma, la raíz cuadrada del producto interno de R por A por R por A. Ahora bien, recordemos que A es un vector con componentes A1, A2 y A3. Y esto es el producto del número por un vector. Recordemos que el producto del número por un vector lo obtengo multiplicando cada una de las componentes del vector por ese número. Ahora, efectuando el producto interno, de acuerdo a la definición, yo obtengo esto, la suma de las componentes al cuadrado. Ahora bien, una vez que tengo esto, puedo sacar factor común r cuadrado en todos los términos para obtener esta expresión. Y como la raíz cuadrada es distributiva respecto al producto, yo puedo separar la raíz de esta forma. Ahora bien, la raíz cuadrada de r al cuadrado no es otra cosa que el valor absoluto de r, y después de haber separado las raíces, lo que me queda acá no es otra cosa que la definición de la norma de A. Con lo cual ha quedado demostrada esta propiedad. Bien, una vez que tenemos ya definida la norma de un vector, eso me permite encarar otras definiciones y avanzar un poquito más. Un concepto muy importante en la matemática y en la física es el concepto de vector unitario. La definición es muy sencilla. Un vector es unitario si cumple con lo siguiente. Su norma es igual a 1. Es tan sencillo como eso. La norma de un vector es igual a 1, entonces ese vector es un vector unitario. Como ejemplo podríamos decir el vector b con componentes 1 sobre raíz de 2, 0 y menos 1 sobre raíz de 2. Ese vector es unitario. ¿Cómo me doy cuenta? Calculemos la norma y veamos si se cumple. La norma de b va a ser, bueno, la raíz cuadrada de la suma de los componentes del cuadrado. 1 sobre raíz de 2 al cuadrado es 1 medio. Más 0 al cuadrado, 0, más menos 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, que es 1 medio. 1 medio más 0 más 1 medio es 1, raíz de 1 es igual a 1. Por lo tanto, el vector b es un vector unitario. Otros ejemplos que pueden sonar más sencillitos, pero al mismo tiempo son muy importantes, y vamos a ver más adelante por qué son importantes, son estos. El vector i con componentes 1, 0, 0, el vector j con componentes 0, 1, 0, y el vector k con componentes 0, 0, 1, son todos vectores unitarios. Estos vectores son especiales y tienen nombres especiales. En principio yo a este vector que ejemplifiqué acá le podría haber puesto b, a, u, la letra que a mí se me ocurriera. Pero el vector 1, 0, 0 se lo denomina siempre i, el vector 0, 1, 0 se lo denomina siempre j, y el vector 0, 0, 1 se lo denomina siempre k. ¿Sí? Si nos fijamos y graficamos en un sistema de 3 ejes estos vectores, vamos a ver que son vectores unitarios que están alineados con los ejes x, y z respectivamente. Más adelante vamos a ver un poquito para qué nos sirve. Una notación alternativa para los vectores unitarios es esta. En algunos textos físicos, así como un vector común se lo graficaba con una flechita arriba, en algunos textos más físicos se indica con un acentito circunflejo, que es este sombrerito, ¿sí?, que el vector es unitario. Y también un nombre alternativo es versor. Es una palabra que, repito, por ahí no van a ver tanto en textos matemáticos y sí más en textos de física, pero es equivalente. O sea, decir versor o decir vector unitario es exactamente lo mismo. Bien. Todo bien.
Si me da un vector, yo puedo demostrar si es unitario o no. Ahora al revés, supongamos que a mí me dan un vector y yo digo, bueno, quiero construir un vector unitario que tenga la misma dirección y el mismo sentido que un vector dado. ¿Cómo hago? Bueno, supongamos, tengo un vector b, es no nulo, o sea, no es el vector 0. Entonces yo voy a proponer que, dado un vector b, si yo lo multiplico por 1 sobre la norma de b, obtengo un vector unitario. Esto está perfectamente definido porque la norma de un vector es un número, entonces 1 sobre la norma de un vector es un número y el producto de un número por un vector está perfectamente definido. A esto lo voy a indicar más brevemente como, bueno, el vector dividido la norma. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé yo que esto es un vector unitario? Bueno, veamos, a partir de las propiedades que yo he visto de la norma, una de las propiedades me decía que la norma de un número multiplicado por un vector era igual al valor absoluto de ese número multiplicado por el vector. Ahora bien, el valor absoluto de 1 sobre la norma del vector es 1 sobre la norma del vector, porque la norma de un vector no nulo es positiva, entonces el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. Y una vez que yo tengo esto, 1 sobre norma de b multiplicado por b es 1. Entonces siempre, o sea, dado un vector no nulo, ¿cómo puedo construir un vector que sea unitario, que tenga norma 1, pero que tenga la misma dirección y el mismo sentido del vector dado? Simplemente agarro ese vector y lo divido por su norma. Vamos a un ejemplo. Supongamos que ahora mi vector b es el vector 1, 1, 1. Ese vector no es un vector unitario. Como me doy cuenta, si le calculo la norma, veo que la norma es raíz de 3. Ahora bien, justamente, para obtener un vector unitario en la misma dirección y con el mismo sentido de b, yo puedo agarrar b y dividirlo por su norma. Entonces, ¿qué obtengo? Esto. b sobre raíz de b sobre norma de b, perdón, es 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. Eso no es otra cosa que un vector unitario. Bien, hace un rato habíamos mencionado los versores o vectores unitarios i, j y k, y habíamos dicho que entre todos los vectores unitarios eran especiales. Son los llamados vectores unitarios coordenados. De alguna forma porque, bueno, están alineados respectivamente con los ejes de coordenadas x, y z. ¿Sí? Además nos van a permitir representar vectores con una notación que es más conveniente, más simple, más intuitiva incluso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar estos vectores acá para acordarnos de qué son y vamos a plantear un vector A. Este vector A, ¿sí?, que tiene componentes A1, A2 y A3, yo lo puedo expresar como esta suma. Es el vector A1, 0, 0 más 0, A2, 0 más 0, 0, A3. ¿Cómo sé que esto es verdad? Bueno, si realizo esta suma entre estos tres vectores, vuelvo a obtener el vector A. Entonces esto es cierto. Ahora bien, a este primer vector A1, 0, 0, yo lo puedo expresar como A1 por el vector 1, 0, 0. A este vector 0, A2, 0, yo lo puedo expresar como A2 por 0, 1, 0. Y a este vector 0, 0, A3, yo lo puedo expresar como A3 por 0, 0, 1. ¿Cómo sé que esto es verdad? Efectuemos las operaciones. Multiplicar un número por un vector es multiplicar todos los componentes por ese número. Y acá tengo A1 por 1, A1, A1 por 0, 0 y A1 por 0, 0. Y así sucesivamente. Ahora bien, esto que tengo acá no es otra cosa que A1 por el vector i, más A2 por el vector j, más A3 por el vector k. Y esto es otra forma de anotar los vectores. O sea, al vector A1, A2 y A3 yo lo puedo expresar como A1 por i, más A2 por j, más A3 por k. Y es otra notación que es más sencilla, es más intuitiva, ¿sí?,
Y además hay que conocerla porque también en muchos contextos o en muchos libros van a toparse con esa notación. Entonces, si hay dos notaciones válidas para indicar vectores, tenemos que conocer las dos. Bien, ahora podemos hablar, con todo esto que hemos visto, digamos, de normas, producto interno, etc., podemos pasar a definir el ángulo entre vectores. Geométricamente no hay que definir mucho, digamos, geométricamente hay dos vectores y se puede medir un ángulo entre ellos. Pero vamos a tratar de calcularlo, o de ver cómo podemos hacer para calcularlo. Nos vamos a basar en esta cuarta propiedad que habíamos visto de la norma, que me dice que el producto interno entre dos vectores es igual al producto de las normas por el coseno del ángulo entre ellos. De esta ecuación yo puedo despejar el ángulo. Lo primero que haría es pasar este producto dividiendo del otro lado y después pasar el coseno como un arcocoseno. Entonces yo tengo esto. Esto es tan simple como esto. Esto es una fórmula que a mí me permite calcular el ángulo entre dos vectores si conozco sus componentes. Como ejemplo podemos decir esto. Tengo los vectores 2, 0, 0 y el vector 1, 1, 0. Aplicando esta misma fórmula pero reemplazando, tengo lo siguiente. Arcocoseno de el producto entre A y B sobre el producto de las normas. Bueno, producto interno arriba me da 2, abajo tengo raíz de 4 por raíz de 2. Raíz de 4 es 2, simplifico, 1 sobre raíz de 2, racionalizando tengo esto, pi sobre 4. 45 grados. El ángulo entre estos vectores es de pi sobre 4 radianes. Por supuesto, acá los vectores están elegidos para que el ángulo me dé algo bonito. Muchas veces me quedará indicado. Bueno, lo dejo indicado. No es que no se pueda calcular, simplemente que me quede indicado. Si el ángulo entre dos vectores me da el arco coseno de 3 sobre raíz de 17, bueno, el ángulo será 3 sobre raíz de 17. Y quedará así indicado. Pero si yo conozco las componentes de dos vectores, esta fórmula me permite calcular el ángulo entre ellos siempre. Otro concepto importante es el de proyección ortogonal. Imaginemos dos vectores v y w no nulos, o sea diferentes de 0, y con un ángulo entre ellos. ¿Sí? A este vector, que está aquí indicado en verde, le llamo la proyección ortogonal, ¿sí? Y se indica de esta forma, o sea, es la proyección ortogonal de V sobre W, y se indica así, P sub W. De alguna forma es la parte o la componente del vector V que actúa en la dirección de W, ¿sí? Es un concepto que cuando tratamos y hablamos de descomposición en fuerza, en física y en muchos otros ámbitos es importante. Bueno, geométricamente lo definimos así, es fácil, digamos. Yo tengo estos dos vectores y puedo dibujar este vector proyección ortogonal. El tema es cómo lo calculo. Bueno, primero empecemos a ver. La trigonometría me dice que la longitud de este vector no es otra cosa que la longitud de este vector multiplicado por el coseno del ángulo θ. Y eso lo puedo plantear así. La longitud del vector proyección es la norma del vector, es igual a la longitud de este vector, que es la norma, por el coseno del ángulo. Hasta ahí estamos bárbaros. Pero eso solamente me habla de el módulo del vector proyección. Yo quiero saber qué pasa con la dirección y el sentido. Bueno, la dirección y el sentido sí van a estar dados por el vector W. Yo puedo decir, bueno, la dirección y el sentido van a estar dados por un vector unitario que está en la dirección de W. Y a ese vector unitario ya sabemos que lo podemos obtener agarrando W y dividiéndolo por su propio módulo. Entonces, eso me estaría indicando que yo puedo plantear a la proyección como el módulo del vector B multiplicado por el coseno de θ multiplicado por este vector unitario en la dirección de W. Hasta ahí está perfecto. Vamos a tratar de
simplificar, para obviarnos el coseno. Entonces, recordemos de lo que habíamos visto antes, que a este coseno yo lo puedo expresar de esta forma. Es la propiedad que vimos hace un rato, ¿sí? Cuando calculamos el ángulo. Ahora, acá parece que yo estoy complicando las cosas. ¿Por qué no dejo el coseno? Bueno, si yo me fijo, una vez que reemplazo el coseno por esto, yo a esto lo puedo simplificar. Tengo un módulo de que multiplica y uno que divide. Y acá tengo estos dos módulos de W, que simplemente lo puedo decir como el módulo elevado al cuadrado. Entonces tengo una expresión mucho más cerradita, que es esta, ¿sí? Que me permite calcular la proyección ortogonal. Incluso si yo tuviera, en este gráfico el ángulo θ es menor que pi sobre 2, o sea, menor a 90 grados. Si el ángulo fuera mayor a 90 grados, la proyección apuntaría para el otro lado. Entonces digo, uy, ¿y cómo esta expresión me permite obtener una proyección en ese caso, siendo que apunta para el otro lado? Sí permite hacerlo, porque en ese caso este coseno del ángulo θ sería el coseno de un ángulo mayor que pi sobre 2. Y el coseno de un ángulo mayor que pi sobre 2 es negativo. Por ende, a este vector unitario, al multiplicarlo por ese coseno que es negativo, me le estaba cambiando de sentido, que es lo que habíamos visto que ocurría cuando a un vector lo multiplicamos por un número negativo. Entonces esta expresión me permite calcular la proyección ortogonal siempre. Bien, con todo esto que hemos visto en estas últimas diapositivas, podemos definir dos conceptos también bastante importantes, que es el de vectores ortogonales y paralelos. ¿Sí? Supongamos que tenemos dos vectores, v y w. Tenemos estas dos definiciones. V y W son ortogonales si su producto interior es igual a 0. Y decimos que V y W son paralelos si a uno de los vectores lo podemos expresar como el producto de un número por el otro. Estas son definiciones analíticas, digamos qué implicancias tienen geométricamente. Por ejemplo, recordemos, acá tenemos la expresión para el ángulo entre dos vectores. Si el producto interior entre estos dos vectores es igual a 0, eso quiere decir que el argumento de este arco coseno es igual a 0. Porque el numerador es igual a 0, justamente, por definición, y el denominador es distinto de 0, porque le pedimos a los vectores que sean no nulos. Entonces, si el producto interior entre dos vectores es igual a 0, automáticamente el ángulo entre ellos va a ser igual al arco coseno de 0. Y el arco coseno de 0 es pi sobre 2, 90 grados. Vale decir que dos vectores son ortogonales equivale a decir que el ángulo entre ellos es de 90 grados. Entonces, hablar de ortogonalidad se corresponde con el concepto geométrico de la perpendicularidad. Entonces, decir dos vectores son ortogonales es lo mismo que decir que dos vectores son perpendiculares. Vamos a la geometría de esto de decir que dos vectores son paralelos. Es muy simple. Lo que habíamos visto hace un rato es que si yo a un vector lo multiplico por un número, el vector resultante tiene la misma dirección. Puede tener el mismo sentido si el número R es positivo o el sentido contrario si el número R es negativo. Pero están sobre la misma recta. Entonces ahí no hay ningún problema con la interpretación del concepto de vector paralelo. Y por último, para ir cerrando, es larga y densa, lo sé. Así que bueno, para ir cerrando vamos a ver una última operación entre vectores, que es el producto vectorial entre vectores. ¿Sí? Esta es un poquito más complicada. Y bueno, tiene como particularidad, por ejemplo, volvemos un poquito para atrás y recordemos, el producto interno entre dos vectores era una operación que tomaba dos vectores y me devolvía un número, ¿recuerda? Mientras que el producto vectorial entre vectores es una operación que toma dos vectores y me devuelve un tercer vector. La definición es esta. Es complicada, o aparenta ser complicada, y ahora vamos a ver una forma de visualizarla. Entonces, bueno,
¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos acordarnos? Una forma es plantear esto, que es lo que matemáticamente se llama un determinante, pero simplemente pensémoslo de la siguiente forma. Para hacer el producto entre B y W, vamos a plantear este arreglo de 3×3, donde arriba vamos a poner los vectores I, J y K, y acá vamos a poner en esta fila las componentes del vector Phi, y acá las componentes del vector W. Entonces, ¿qué tenemos que acordarnos? Estos tres términos que tenemos en la definición, ¿sí? Fíjense que el primero tiene un signo más adelante, que no se pone, pero es un signo más. El segundo tiene un signo menos y el tercero tiene un signo más. Y estos van a estar asociados con cada una de estas tres columnas. Más, menos, más. Entonces, para obtener el primer término, ¿sí? Vamos a hacer, bueno, el primer término es el que está asociado con el vector I. Entonces vamos a tachar la fila y la columna que contienen el vector I, y nos vamos a quedar con estos cuatro elementos que nos quedan. En este cuadradito vamos a hacer el producto de estos elementos, de esta diagonal, de estos elementos en diagonal, fíjense, menos el producto de los elementos en esta diagonal. Bien, ahora vamos al segundo término. Recordemos que tenemos un signo menos adelante por esto. El segundo término lo asociamos con el versor J. Entonces vamos a tachar la fila y la columna que contienen el versor J y nos vamos a quedar con los otros cuatro elementos. B1, B3, W1 y W3. Y hacemos el mismo juego. El producto de estos dos menos el producto de estos dos. Y eso es lo que tenemos aquí arriba. Para el tercer término, bueno, como vamos a centrarnos en el versor K, tachamos fila y columna que contienen el versor K y nos quedamos con estos cuatro elementos. Y ahí de vuelta va a ser el producto de estos dos menos el producto de estos dos. Esa sería una forma que me parece bastante interesante para acordarse de la fórmula del producto vectorial. Vamos a un ejemplo. Si mis vectores V y W son 2, 1, menos 3 y 0, 2, 1, si hacemos este planteo y el desarrollo que vimos recién, vamos a tener esto y simplificando llegamos a esta notación, a este vector, que por la notación que habíamos dicho es equivalente. ¿Sí? Digamos, las dos son equivalentes y las dos serían respuestas válidas, digamos. Bien, algunas propiedades de la operación de producto vectorial. El producto vectorial es anticonmutativo. ¿Qué significa? Que el orden sí importa. O sea, el producto vectorial V por W es igual a menos W por V. Si yo cambio el orden que multiplico, me cambia de signo. Pero como estamos hablando de vectores, no es un número que cambie de signo, sino que es un vector que apunta para el otro lado. ¿Sí? Bien. La otra propiedad que es muy importante es la siguiente. El producto interno entre un producto vectorial y uno de los dos vectores que se multiplica es igual a 0. ¿Sí? O sea, el producto interno entre V por W y V es igual a 0. Y el producto interno entre V por W y W es igual a 0. ¿Qué significa eso? Como habíamos visto recién, que el producto interno entre dos vectores sea igual a 0 implica que esos vectores son perpendiculares. Entonces, el producto vectorial, cuando yo tengo dos vectores y les calculo el producto vectorial, el resultado va a ser un vector, un tercer vector que es perpendicular a los dos vectores al mismo tiempo. Y la última propiedad que me dice lo siguiente: la norma de un producto vectorial es igual al producto de las normas de los vectores multiplicado por el seno del ángulo entre ellos. Bien, este concepto de producto vectorial, que parece más o menos oscuro, en realidad, bueno, nos aparece en la física. Por ejemplo, estas cosas ustedes las deben haber visto en física 2. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un dipolo eléctrico
P, que es un vector, en un campo eléctrico E, ese momento dipolar experimenta un torque, ¿sí? O sea, un impulso que intenta hacerlo girar para alinearse con el campo eléctrico. Y el torque está dado por el producto vectorial entre el momento dipolar y el campo eléctrico. Otro ejemplo podría ser el de una partícula con carga Q que se mueve con una velocidad v en un campo magnético. ¿Sí? Entonces, la fuerza magnética que una partícula cargada experimenta cuando se mueve en un campo magnético está dada por esta expresión. Fíjense que aquí tenemos varias cosas. Tenemos un producto vectorial, ¿sí?, que me da como resultado otro vector, y a su vez tenemos el producto de un escalar por un vector. Bueno, vamos a cerrar acá. Ha sido largo. Les agradezco la paciencia a quienes llegaron hasta este punto. Y bueno, con esto ya podemos encarar los ejercicios del práctico 11. Mucha suerte y hasta la próxima.